Bienvenidos al siguiente tema, que es de diarrea y síndrome emético. Este es el índice que vamos a seguir. Primero hablaremos de la diarrea aguda, posteriormente unas palabras sobre la diarrea subaguda o crónica, unas palabras sobre el síndrome emético, repasaremos unos casos clínicos y al final daremos unos puntos clave para cerrar el tema. Con respecto a la definición de la diarrea, se define como aquel aumento en la frecuencia, el volumen o la fluidez de las deposiciones con respecto al hábito deposicional normal de cada individuo. Hay muchísimas clasificaciones de la diarrea, pero yo creo que de forma práctica para urgencias nos tendremos que centrar en dos, por una parte según la temporalidad y por otra según la presentación. De manera que, según su temporalidad, dividiremos la diarrea en aguda, si tiene menos de 2 semanas de evolución, subaguda, si tiene entre 2 y 4 semanas, o crónica, si tiene más de 4 semanas de evolución. Y según la presentación, dividiremos la diarrea de forma fácil en acuosa o inflamatoria o disentería, de manera que la diarrea acuosa generalmente suelen ser heces más voluminosas, más líquidas, que pueden ser acompañadas o no de vómitos, mientras que la diarrea inflamatoria o disentería generalmente suelen ser deposiciones menos cuantiosas, menos voluminosas y que se acompañan de dolor abdominal, de fiebre, de productos patológicos como sangre o pus. La diarrea aguda es lo más frecuente que vamos a ver con respecto a diarrea en el servicio de urgencias. Y la valoración debe ser completa. En primer lugar, lo que deberemos hacer es una anamnesis profunda. Tendremos que saber cuántas deposiciones está haciendo el paciente, de qué consistencia son, cuánto tiempo lleva con esa diarrea, si tiene o no productos patológicos y qué tipo de productos patológicos, si es solamente diarrea o si además asocia otros síntomas, por ejemplo, fiebre, dolor abdominal o manifestaciones extraintestinales, si por ejemplo viene con lesiones cutáneas, con una artritis, con una uveitis. Todo eso nos dará información del tipo de cuadro clínico al que nos enfrentamos. También es importante saber si el paciente está en tratamiento con fármacos, si toma antibióticos, por ejemplo, porque eso aumenta el riesgo de disbiosis o de que pudiera tener una infección por Clostridium difficile. Si ha estado en tratamiento con antidiabéticos orales que se le hayan introducido recientemente, porque muchas veces dan diarrea. Si está en tratamiento con quimioterapia o tiene otros factores de riesgo para inmunosupresión. Es también especialmente importante el ambiente epidemiológico. Tenemos que saber si ha consumido algún alimento que le parezca que haya podido ser sospechoso, si sus convivientes o personas más cercanas también tienen diarrea y también si ha tenido prácticas sexuales de riesgo. También muy importante es saber si ha hecho algún viaje reciente a alguna región donde haya más posibilidad de alguna diarrea infecciosa. Con respecto a la exploración, siempre lo primero son las constantes. Tendremos que saber si el paciente tiene fiebre, si está estable hemodinámicamente, y en la exploración es importante ver si está hidratado o no. Si a este respecto, ver si tiene el signo del pliegue, ver si tiene dolor abdominal y si nos cuenta productos patológicos tendremos que hacer el tacto rectal. Con respecto a las pruebas complementarias, la diarrea aguda es una de esas causas en las que no en todos los casos hay que pedir siempre una analítica. De manera que si nos enfrentamos ante un paciente joven sin factores de riesgo y que lleva con muy poquito tiempo de evolución de diarrea, pues a lo mejor simplemente con una valoración clínica es más que suficiente. En algunos casos un poquito dudosos podemos utilizar una gasometría venosa in situ, ya que en muchos servicios de urgencias se dispone de ella y si nos queda duda se le puede hacer y si vemos que no tiene alteraciones iónicas, que la hemoglobina está bien, que el láctico está normal, pues probablemente el paciente tenga poca repercusión con esa diarrea. ¿A quién sí que deberemos pedirle una analítica? Bueno, pues aquellos pacientes ancianos con comorbilidades, si están inmunodeprimidos, si tiene antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, si nos cuenta que ha hecho algún viaje internacional recientemente o si tienen datos de alarma, si vemos que tienen fiebre, que están deshidratados, clínicamente afectados o que tienen productos patológicos, entonces seguro que tendremos que pedirles un análisis completo. ¿Y qué es lo que le deberemos pedir?
siempre hemograma, bioquímica con función renal, iones y reactantes de fase aguda y una gasometría venosa. En ocasiones también es importante tener en mente que hay que pedir microbiología fecal, pero no hace falta pedírsela a absolutamente todos los pacientes con diarrea aguda. Sí que habrá que pedírsela a aquellos pacientes que estén graves o que sean potencialmente ingresables. Generalmente aquellos pacientes con diarrea inflamatoria o enteroinvasiva, aquellos que están inmunocomprometidos, con antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal, que hayan hecho algún ciclo de antibioterapia recientemente, o que ya veamos que es una diarrea que no se acaba de cortar, que llevan ya con síntomas mayores a una semana, o que tengan un aspecto epidemiológico importante, por ejemplo en el caso de los manipuladores de alimentos. En este caso deberemos pedir un coprocultivo y en función de los antecedentes valorar una toxina del Clostridioides difficile o incluso parásitos si son pacientes inmunosuprimidos o que hayan hecho algún viaje exótico. Ocasionalmente también a esos pacientes con diarrea aguda hay que pedirles pruebas de imagen, pero no hace falta pedírsela a todos. De hecho, muchas veces a mí me llama la atención que se acaba haciendo un escáner a pacientes que tienen simplemente una gastroenteritis aguda. Entonces, las pruebas de imagen en este caso hay que pedirlas si realmente nos estamos planteando un diagnóstico diferencial, o bien una apendicitis, una diverticulitis, una colitis isquémica. En ese caso tiene sentido porque nos va a ayudar a afinar más el diagnóstico, pero desde luego no se la debemos pedir a todo paciente con una diarrea aguda. También en caso de que sospechemos una complicación deberemos pedir una prueba de imagen. Por ejemplo, si el paciente tiene una colitis ulcerosa, pues habrá que descartar que pueda tener, por ejemplo, un megacolon. Y este debe ser el manejo general del paciente con una diarrea aguda. Si es joven y sin datos de alarma hay que intentar darle el alta, probar tolerancia oral antes y si vemos que tiene buena tolerancia oral, mandarle a casa, pero insistir en que se hidrate bien con soluciones de rehidratación oral o limonada alcalina, que hay que reponer las pérdidas después de cada deposición y con una dieta pobre en grasas y sin leche por lo menos los primeros días, porque generalmente estos pacientes hacen algo de intolerancia temporal a la lactosa. En caso de que el paciente tenga dolor, se le puede mandar algo de analgesia, si tiene náuseas o algún vómito, antieméticos, y es preferible no pautar loperamida. Desde luego nunca si el paciente nos cuenta una diarrea tipo disentería o inflamatoria. ¿Y a qué pacientes debemos ingresar? Pues desde luego aquellos que tengan compromiso clínico, que estén deshidratados, con deterioro de función renal o alteración iónica, aquellos pacientes que no toleren la vía oral o aquellos pacientes que veamos que tienen factores de riesgo como edad avanzada o inmunosupresión. ¿Y a quién debemos ponerle antibiótico? Bueno, no a todo el mundo. Generalmente, si el paciente es inmunocompetente y está estable hemodinámicamente, debemos ponerlo en pacientes con una disentería si han hecho algún viaje internacional reciente o aquellos que tengan una diarrea moderada o grave y que tengan una enfermedad subyacente importante o bien que sean portadores de prótesis intravasculares. Y generalmente es suficiente con una quinolona en monoterapia, como por ejemplo el ciprofloxacino, durante 3 o 5 días. Si el paciente está inmunosuprimido, por la causa que sea, generalmente sí que se recomienda utilizar tratamiento antibiótico. Y si el paciente viene con una sepsis, pues como cualquier sepsis abdominal, se deberá tratar con antibióticos intravenosos. Ahora vamos a decir unas palabras sobre la diarrea subaguda y crónica. En principio, como decía antes, se define como aquella diarrea de más de 15 días de evolución. En este caso sí que deberemos intentar en urgencias hacer una analítica y extraer microbiología fecal a todos los pacientes, pero tenemos que tener claro que esta es una patología de la consulta de aparato digestivo. En general en urgencias poco se puede hacer y lo que tenemos que intentar es simplemente detectar si hay datos clínicos y analíticos de alarma o no. Si el paciente no tiene datos de alarma, le podemos dar de alta a la consulta de digestivo para completar el estudio. Si es muy insistente, a lo mejor se puede probar con algún tratamiento empírico sin efectos secundarios, como por ejemplo los probióticos. Pero sí que es verdad que a título personal recomiendo no realizar cambios en la medicación que ya haya pautado el especialista, porque generalmente complica más las cosas de lo que ayuda. Y en cambio, si vemos que el paciente tiene datos de alarma, ya sean clínicos o analíticos, en ese caso sí que procederemos al ingreso hospitalario.
Con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, simplemente vamos a dar unas nociones básicas. Es una enfermedad muy compleja y no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí en algunas cosas que creo que cualquier persona que haga guardias de urgencias tiene que saber. Para empezar, es importante, como siempre, una anamnesis detallada. Tenemos que saber qué tipo de enfermedad tiene, a dónde afecta, qué tratamiento ha recibido y qué tratamiento recibe ahora, si ha recibido algún ciclo de antibióticos, si ha tomado AINES, si se le ha hecho alguna endoscopia o alguna prueba complementaria recientemente. Hay que explorarlos bien y siempre hay que hacer inspección anal y tacto rectal, sobre todo si cuenta clínica relacionada. En estos pacientes siempre tendremos que hacer una analítica de sangre completa, incluyendo velocidad de sedimentación globular, sacar hemocultivos en caso de fiebre, coprocultivo y toxina de Clostridioides difficile y hacer una radiografía abdominal. Como comentaba en el tema de la hemorragia, tenemos que intentar ser lo más objetivos posible y para ello se recomienda utilizar los índices de gravedad. En el caso de la colitis ulcerosa utilizaremos el de Truelove-Witts modificado y en el caso de la enfermedad de Crohn el índice de Harvey-Bradshaw. Y en caso de que sospechemos una complicación intraabdominal en estos pacientes, tendremos que hacer una prueba de imagen, ya sea una ecografía o un TAC. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Pues megacolon tóxico, un absceso intraabdominal o una perforación. Esta sería la escala de Truelove-Witts modificado para la colitis ulcerosa, en la que tenemos en cuenta variables clínicas y analíticas. Clínicas como el número de deposiciones, la presencia de sangre en las heces, la frecuencia cardíaca o la temperatura, y analíticas como la hemoglobina, la velocidad de sedimentación globular, los leucocitos, el potasio y la albúmina. En función de una serie de criterios se establecen los puntos que se le dan a cada uno de los ítems y clasificaremos el brote en leve si hay entre 11 y 15 puntos, moderado si hay entre 16 y 21 puntos y grave si hay más de 21 puntos. Con respecto a la enfermedad de Crohn, como he dicho, utilizaremos la escala de Harvey-Bradshaw, que tiene en cuenta el estado general, la presencia de dolor abdominal, el número de deposiciones, si hay o no masa abdominal y las complicaciones extraintestinales. De manera que si el paciente tiene menos de 6 puntos, el brote será leve, si tiene entre 6 y 12 puntos, el brote será moderado y si tiene más de 12 puntos, el brote será grave. Más que entrar en el tratamiento específico de la colitis ulcerosa o de la enfermedad de Crohn, vamos a resaltar los criterios de ingreso que sí que debemos tener en cuenta de cara a urgencias. De manera que tenemos que tener claro qué es un brote grave, que sería aquel paciente que tiene diarrea sanguinolienta, más de 6 deposiciones al día, con algún signo de toxicidad sistémica, ya sea taquicardia, ya sea fiebre, anemia con una hemoglobina por debajo de 10,5 o una velocidad de sedimentación globular elevada por encima de 30. También tendrá criterios de ingreso aquel brote refractario a corticoides orales. Si el paciente tiene clínica sistémica no conocida y ya está diagnosticado de una enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, un pioderma gangrenoso, un eritema nodoso. Si el paciente viene por una clínica suboclusiva o tiene un patrón fistulizante, en este caso deberemos llamar a cirugía. Si el paciente tiene una fiebre sin claro foco y está inmunodeprimido. Si tiene una enfermedad perianal complicada, en este caso también necesita una valoración quirúrgica urgente. Si vemos que el paciente tiene un megacolon tóxico, esta es otra causa para llamar a cirugía de forma urgente. Si el paciente tiene un brote y tiene alteraciones iónicas importantes, como por ejemplo una hipopotasemia por debajo de 3, si vemos que está severamente desnutrido o si vemos que es un paciente que ha tenido seguimiento irregular y que tiene un empeoramiento clínico importante, puede ser una buena manera ingresarlo para poder intentar que tenga mayor adherencia terapéutica. Si el paciente no cumple estos criterios de ingreso, generalmente nos encontramos ante un brote leve o moderado y podremos ajustar el tratamiento y derivarlo a la consulta de digestivo de forma preferente. Con respecto al síndrome mético, no vamos a entrar mucho, simplemente querría destacar que existen muchísimas causas que pueden producir náuseas o vómitos. Entre ellas patología digestiva, casi toda la patología digestiva puede producir
náuseas en algún momento de la evolución. Algunas de las causas más frecuentes, pues la gastroenteritis, la úlcera péptica, la hepatitis aguda, la patología biliopancreática, la apendicitis, la obstrucción intestinal, la isquemia intestinal, pero hay muchísimas causas que pueden cursar con vómitos. Y lo que hay que tener en mente es que no todas ellas son digestivas. Podremos ver pacientes con patología nefrourológica que vienen con vómitos, por ejemplo, los pacientes que tienen un cólico renoureteral, o un paciente con un infarto puede tener también náuseas y vómitos. Por supuesto, aquellos pacientes que consumen determinados fármacos o tóxicos, aquellos pacientes también que tengan patología del sistema nervioso central o periférico, por ejemplo, un paciente con una encefalitis puede tener náuseas y vómitos. Por supuesto, patología endocrina, como puede ser la insuficiencia suprarrenal, la uremia, patología ginecológica o psiquiátrica, y luego, por supuesto, hay muchas causas extras que podríamos introducir dentro de un grupo de miscelánea y que son amplísimas. Lo fundamental es tener en cuenta que no solo son digestivas las causas de vómitos. Con respecto a los casos clínicos, volveremos a algunos de los pacientes que tuvimos previamente, de manera que volvemos a hablar de Esperanza, nuestra abuelita de 85 años, con factores de riesgo cardiovascular y una cardiopatía hipertensiva. Esta señora nos cuenta que lleva 4 días con diarrea, hasta 7-8 al día, líquidas, pero sin sangre, ni moco ni pus. Además tiene algo de dolor abdominal y febrícula. A la exploración vemos que está justita de tensiones, con una frecuencia un poquito elevada y tiene el signo del pliegue positivo, es decir, está deshidratada. Analíticamente constatamos esta deshidratación porque tiene una función renal deteriorada, una hipernatremia de 156 y elevación de reactantes de fase aguda y síndrome inflamatorio analítico. Esta señora lo que tendremos que hacer es sacarle cultivos, ponerle sueroterapia, probablemente antibiótico también, y ver qué tal va yendo. Con respecto a Juan Carlos, este señor tiene 75 años, hipertenso, diabético, fumador y bebedor habitual. Nos cuenta que tiene dificultad para tragar, disfagia progresiva, vómitos postprandiales y que ha perdido 10 kilos en 2 meses. Bien estable, con una hemoglobina de 10. Este señor nos invita a pensar que pueda tener una neoplasia de esófago o de la unión gastroesofágica probablemente, con lo cual tendremos que estudiarle en ese sentido. Luego tenemos a Ana, es una chica de 32 años con una enfermedad de Crohn ileocólica con buen control con azatioprina y que viene con una diarrea de 20 días. Parece que cuenta 8 a 10 deposiciones al día, todas ellas con sangre, a pesar de que está tomando corticoides orales que ya le habían puesto en la consulta. Viene con febrícula, taquicárdica y con dolor en la fosa ilíaca derecha. Analíticamente tiene leucocitosis con elevación de velocidad de sedimentación globular y una hemoglobina de 10, y se le hace una ecografía donde se ve ileocolitis con actividad inflamatoria significativa. Probablemente esta chica lo que tenga sea un brote grave de su enfermedad de Crohn y lo que tenemos que hacer es ingresarla porque no ha respondido a los corticoides orales y habrá que ponerle corticoides intravenosos. Por otra parte tenemos a Sergio, chico joven con una colitis ulcerosa izquierda, con buen control con mesalazina oral, y nos cuenta que tiene diarrea desde hace 2 días, de 3 a 4 deposiciones al día, previamente su ritmo normal es entre 1 y 2, con algo de moco y sin otros productos patológicos. Tiene además algo de febrícula y leves molestias abdominales. La exploración es anodina, bien estable y analíticamente nada muy destacable. Una PCR mínimamente elevada y nada más. Este chico tiene un cuadro muy leve, no podemos saber por la evolución si es simplemente una gastroenteritis sin más o si está empezando con un brote de su colitis ulcerosa, pero en cualquier caso no tiene datos de alarma y lo que habrá que hacer será mandarlo a casa y ver evolutivamente qué es lo que va pasando. Y por otra parte, Carlos es un paciente de 57 años que ha estado de viaje de trabajo en el Congo y viene con diarrea, con moco y con sangre desde que llegó, con fiebre alta, malestar general y dolor abdominal tipo cólico. Viene un poco taquicárdico, con sequedad mucocutánea y tiene un abdomen doloroso de forma difusa.
Analíticamente tiene un poquito de anemia, síndrome inflamatorio analítico y tiene algo de deterioro de función renal y una hipernatremia de 147. Parece que este paciente probablemente tenga una disentería, una diarrea inflamatoria probablemente infecciosa. Tendremos que cultivarlo, hacerle coprocultivo, toxina de clostridioides difícile y parásitos, ponerle antibiótico e ingresarlo. Con respecto a los puntos clave, ya para finalizar este tema, destacar que hay que valorar la necesidad de pruebas complementarias en un paciente con diarrea aguda. No todos los pacientes con diarrea aguda necesitan una analítica o una prueba de imagen. Es fundamental en el servicio de urgencias detectar aquellos datos clínicos y analíticos de alarma y los factores de riesgo que pueden hacer que un paciente precise ingreso hospitalario. Y es importante conocer las nociones básicas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto sí que querría hacer hincapié, ser muy cautelosos con los corticoides en urgencias. Tenemos que tener muy claro que el paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal y un brote de la misma para poner corticoides. Si no, es preferible, si tenemos dudas, no ponerlos y remitirlos al especialista para que valore el caso, porque no están exentos de efectos secundarios y si el paciente no tiene un brote, podemos hacer más daño que beneficio. Por otra parte, si el paciente tiene un brote grave de enfermedad inflamatoria intestinal o sospechamos una complicación, como aquellas de las que hemos hablado, deberemos solicitar una prueba de imagen. Y con respecto a los vómitos, destacar que es un síntoma asociado muy frecuente, que el origen es diverso y que lo fundamental para orientarlo es hacer una buena anamnesis y una exploración física.